Kepler, el hombre que comprendió la armonía de los planetas. Biografía. Johannes Kepler nació el 27 de diciembre de 1571 en Alemania. No fue un niño muy feliz, pues el cariño de sus padres le fue un poco escaso. Su padre se enlistó como soldado raso cuando era muy pequeño y su madre era curandera y fue acusada por brujería. Kepler tuvo 6 hermanos, pero las enfermedades de la época llevaron a la muerte a 3 de ellos. Estas enfermedades también lo afectaron a él. Nació sietemesino, lo que lo dejó con una salud frágil, por lo que toda su vida tuvo enfermedades y crisis nerviosas. A muy poca edad contrajo viruela, estuvo a punto de morir y como consecuencia le dejó una miopía que le era incapaz de fundir la imagen en ambos ojos. Desde que descubrió las matemáticas se notaba que era un niño muy inteligente y que las comprendía muy bien. Le encantaba descifrar operaciones y acertijos matemáticos. Además de esto, desarrolló una hermosa inclinación hacia los sucesos del cielo. A los 6 años observó el paso de un cometa y a los 9 un eclipse lunar, sucesos que recordaría toda su vida. Sin embargo, lo que marcó su vida fue su fervor religioso. A los 13 años ingresó a un monasterio donde aprendió latín, griego, retórica, música, dialéctica y algunas cosas de aritmética y astronomía. A los 18 años, nuestro hábil matemático entró a la Universidad de Tubinga a estudiar teología, porque adivinen, todavía no conocía su destino, darle orden a los cielos. Esto lo descubre cuando el profesor Michael Maestlin lo introduce a las teorías copernicanas. Es aquí cuando descubre su pasión. Cuando tenía 23 años, abandona sus estudios y se va a trabajar a Austria, pues se le había presentado la oportunidad de ser profesor de matemáticas en Graz. Aquí, Kepler se empieza a preguntar, ¿por qué habían solo 6 planetas? ¿Por qué no 15 o 20? El 19 de julio de 1595, mientras daba una clase, sintió que Dios le había revelado el orden del universo mediante la geometría. Así nace su primera gran obra, Misterio Cosmográfico, que fue publicado en 1596. Pero entonces, ¿podría la geometría ordenar el universo? Es aquí cuando recordó los sólidos perfectos de Pitágoras. Pensó que solo había 6 planetas porque solo habían 5 sólidos regulares y la órbita de Saturno y Júpiter se relacionaba con el tetaedro. Colocó los sólidos uno dentro del otro para darle explicación a las órbitas de los planetas, pero su experimento no funcionó, ya que por más que lo intentara no encontraba relación con las órbitas de Copérnico. Pero esto no era lo único que lo atormentaba en ese momento. La opresión invadió la ciudad y la escuela de Kepler fue cerrada. Solo podía convertirse en católico o abandonar la ciudad. Pero él era sincero en su fe y no jugaba con ella. Así que junto a su esposa y a su hijastra emigraron. En este momento, Tycho Brahe, un astrónomo de la época que poseía grandes observaciones, necesitaba un matemático que le diera sentido a todos estos datos. Es aquí cuando Johannes empieza a trabajar con Brahe, pero el ambiente en el que vivía ofendía el sentido de lo que era correcto para Kepler. Así que vivían en constantes disputas. Estas también eran porque él quería conocer sus observaciones y solo le dejaba dar partes de ellas. Es que entregarle el trabajo de su vida a un rival en potencia no le parecía muy buena idea a Brahe. Lo trataba como un asistente más, desperdiciando su potencial. Y algo que generaba riñas en el plano profesional entre ellos era que a Brahe le parecían las ideas heliocéntricas de Copérnico una tontería. A pesar de sus diferencias, ninguno de los dos podría lograr lo que quería sin el otro. Meses después, luego de un banquete, Brahe muere. Antes de esto, en su lecho de muerte, le concede a Kepler todas sus observaciones, con la condición de que termine las tablas Rudolfinas. Kepler por fin tenía las observaciones necesarias para confirmar sus teorías. Se centró en Marte, ya que tenía una órbita complicada de entender, pero los cálculos y las observaciones no cuadraban, lo que significa que las teorías estaban mal. Empezó a diseñar muchas posibilidades hasta que dio con la correcta. Luego la añadió a los demás planetas y estos movimientos coincidían. Aquí le da origen a su primera ley. Los planetas recorren órbitas elípticas alrededor del Sol, con este en uno de sus focos. Los focos no se encontraban tan separados y la anchura de la excentricidad hacía pensar que eran círculos perfectos. Al mismo tiempo, logra concluir su segunda ley.
Y esta habla de que la línea que une el Sol con los demás planetas barre áreas iguales en tiempos iguales. Se trata de que cuando los planetas se encuentran en el perihelio su velocidad aumenta y cuando está en el afelio disminuye. Pero no importa en qué área de la elipse se halle, el área del desplazamiento en una cantidad de tiempo será siempre igual. Y esto es provocado por algún tipo de fuerza. Estas dos leyes las publicó y las describió en su segunda obra, Astronomía Nova. Aunque todo iba bien en la vida de Kepler, en 1611 su esposa y su hijo mayor mueren. Por problemas políticos se tienen que volver a mudar, y esta vez a Linz, a donde llegó con la fama de ser un gran matemático. En este lugar vuelve a contraer matrimonio con Susanna Ruttinger, y es donde empieza a construir Harmonices Mundi, un proyecto con el que había soñado desde que empezó su carrera astronómica. Publicada en 1619, Kepler cree ver un paralelismo entre los movimientos celestes y la música. Según él, por esto disfrutamos de ella, porque el cuerpo comprende los movimientos celestes creados por Dios. Y es en esta obra cuando construye su tercera ley. El cuadrado de los periodos de soluciones es proporcional al cubo de sus distancias medias, que nos viene a decir que si elevas al cuadrado el tiempo en el que un planeta recorre una vuelta y lo divides por el cubo de la distancia más larga que alcanza, nos da como resultado un número que es el mismo para los demás planetas. ¿Qué significa? Que si sabemos cuánto tarda un planeta en circundar el Sol, se puede determinar a qué distancia se encuentra de él. En 1626, cuando todo volvió a parecer tranquilo, estalló la Guerra de los 30 años y se expande la Contrarreforma, por lo que tiene que volver a mudarse, esta vez a Ulma en Alemania. En este lugar, para 1627 termina las tablas rodolfinas, pero tiene que volver a mudarse, y lo hace en Saga, donde termina Somio, una obra dedicada a la luna. Y finalmente, el 2 de noviembre de 1630, en uno de sus viajes, enferma y muere en Ratisbona. Curiosidades de la vida y la carrera de nuestro astrofísico Johannes Kepler. Kepler tenía miopía y estudiaba las estrellas, lo que es un poco confuso, pero las observaciones que usó eran de Brahe, así que se puede llegar a decir que dicho Brahe fueron los ojos de Kepler. Veía la astronomía y la astrología como hermanas y se la pasaba haciendo horóscopos y almanaques. También unió por primera vez la astronomía y la física. Fue la primera persona en utilizar el término nova. En una de las constelaciones encontró una nueva estrella con un brillo peculiar y decidió llamarlas así. Decía que Dios había creado el mundo de la forma más perfecta, siguiendo un orden matemático y dándonos inteligencia para comprenderla. Por eso, siempre usamos las matemáticas. Su obra Misterio Cosmográfico se conoció como el primer libro de cooperación a las teorías copernicanas. Y algo que intriga es que en este libro las ideas eran bastante adelantadas a su época. También anticipan las leyes del movimiento de la mecánica. Y sus leyes fueron la pista para las leyes de la gravitación universal. Esta obra, aunque describió primero la ley de la órbita de los planetas, la primera en descubrir fue la de igual área en igual tiempo. Pero fue Astronomía Nova su obra maestra, conocido como el primer libro de astronomía moderna. Que la primera y la segunda ley se aplican a todos los planetas lo descubrió por accidente, pues al principio solo se estaba enfocando en la órbita de Marte, que era diferente a los demás planetas. Kepler se mudó muchas veces y en una de estas fue a parar al lugar donde 200 años después nacería Albert Einstein. Otro dato curioso es que se dice que Brahe murió por el mal hábito que tenía para comer y beber, pero no es la única teoría, ya que se especula que Kepler lo envenenó para poder obtener sus observaciones, pero nunca se hallaron pruebas. Además, Kepler hacía todo desde la aprobación divina, y dudo que su fervor le haya permitido cometer un asesinato. El lugar en el que lo enterraron fue arrasado y no se sabe cuál es el paradero de sus restos. Para finalizar, con una vida llena de adversidades, solo encontraba paz en sus pensamientos y en sus ideas de los cielos. Abstract. Johannes Kepler is one of the father of astronomy alongside of Copernicus, Galileo and Newton.
has one of the men who helped put order in the university with it has on the moons of planets in orbit around Sun. So in this video I am going to talk about Kepler's life and where he came to be contextualized in the study of astrophysics. He said physics and astronomy were similar and his high mathematical talent was what helped him understand that harmony of the sky. Believe that God has created that world in a mathematical and perfect world. The theory of Copernicus had most influence of Kepler, and his discovery helps Newton with his erasure. The fine discoverer Johannes Kepler was pioneer of astronomy because he managed to create very important conclusions of modern astronomy. And in his life full of obstacles, he found peace in that study and observation he made to that universe. Les doy las gracias por su atención y los dejo con una frase de según Santolaya, el príncipe de la astronomía, Johannes Kepler. Medía los cielos, ahora mido las sombras. Mi mente está en las alturas, mi cuerpo descansa en la tierra.